El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy tengo como invitado especial a Gerardo Cajamarca. Él es colombiano, exiliado y asilado en Estados Unidos desde hace 17 años. En 2004 tuvo que salir del país por presiones, por amenazas inminentes contra su vida y contra la seguridad personal y de su familia. Hoy está vinculado activamente al movimiento sindical americano y está por Colombia. Está haciendo una gira de reconocimiento de los hechos que se han comenzado a suceder desde el 28 de abril del 2021. Estuvo por Cali, estuvo por el Valle del Cauca y ahora sigue recorriendo el país, recabando información para que los sindicatos americanos tengan más elementos de juicio con los cuales sustentar sus exigencias al gobierno americano para que se desmarque del terrorismo de Estado y de la presión criminal que está haciendo sobre la protesta social y sobre la resistencia pacífica que hacen jóvenes y grupos comunitarios urbanos, veredales, de corregimientos en todo Colombia. Gerardo, mucho gusto saludarlo. Le agradezco que haya sacado un rato de su agenda para atendernos y comienzo por preguntarle, cuéntenos de manera muy breve, ¿cuándo salió usted del país? ¿Qué hacía usted cuando salió del país y por qué se fue del país? Gracias, muy buenos días, José Alberto, a usted y a los oyentes. Primero presentarles un saludo fraternal, solidario, y decirle, frente a su pregunta, yo salí en el año 2004, en febrero del 2004. Mi trabajo era trabajar con el movimiento popular en occidente de Cundinamarca, en un trabajo colectivo con el Comité Occidente de Cundinamarca, que desde 1996 enfrentamos, como todo el país, el problema de la privatización de la salud, de la educación, de la vivienda, recuerden ustedes con el UPAC, y eso tuvo un estallido social no tan grande como este, apenas de 3 días, los días 16, 17 y 18 de septiembre del 96. Esto nos cobró víctimas, un muerto, un compañero Jaime Lara, y después la lucha en contra de la privatización del sistema vial colombiano, los peajes que en Cali, lo acabo de ver, sigue ocurriendo, peajes muy cerca, unos costos onerosos, y un movimiento social que como ahora luchaba por verdad, por la justicia, por mejores condiciones económicas para la población. Entonces llegó el movimiento paramilitar, mató, asesinó varios compañeros nuestros. Pudiera nombrarle 2 para hacer casos tipo. Uno, Juan Borges, profesor del Colegio Carlos Albán de Albán, miembro de nuestro comité contra el referendo uribista en el año 2003, por ejemplo, torturado y asesinado por el Bloque Capital, o también Aldemar Campos, asesinado frente de sus 2 pequeñas hijas y de su esposa. En el caso personal hubo atentados contra mi vida, presión incluso en contra de la casa propia y la de mi madre, y como muchos colombianos tuve que huir al exilio. Esa es como la historia. Fui concejal de Facatativá por el movimiento Vía Alterna, un movimiento del compañero Gustavo Petro en ese entonces, y tratamos de participar. También fui candidato por el Polo Democrático para la Asamblea de Cundinamarca, pero los paramilitares no nos permitieron hacer campaña, y los atentados y la persecución tuvo tanta presión que tuvimos que salir del país. Ese es el resumen.
Ya. Usted nos ha comentado por fuera de cámaras que estando todavía aquí en Colombia, que el hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, se confirmó que estuvo comprometido con la creación del bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, versión hecha pública por Salvatore Mancuso. Y esto de alguna manera pues estaría mostrándonos que estamos en el mismo punto muerto desde hace 17 años, porque el mismo hombre que resultó comprometido en la fundación de un bloque paramilitar, hoy es el representante de Colombia ante el gobierno americano. Explíquenos esto, cómo puede afectar negativamente las posibilidades de que haya no solo más claridad en el gobierno americano y en la clase política americana y en la sociedad civil americana respecto a lo que pasa en Colombia por cuenta de lo que él menciona y cómo lo menciona, sino también qué posibilidades hay de que el gobierno americano se deslinde definitivamente de este tipo de personas. Sí, señor, y me parece muy importante su pregunta, por una razón sencilla, es no solamente qué tipo de mensaje en este momento en los estados se están escuchando, miembros del Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, mensajero. Quiero decirle que este señor Francisco Santos, 2 días antes de para Colombia, para mi patria, participamos en una conferencia vía Zoom, y en esta conferencia el ministro del Interior y particularmente Francisco Santos dijeron que los hechos de violencia en Colombia en el contexto del paro del 28 de abril fueron la violencia, la originó la comunidad, los manifestantes. Este señor Francisco Santos, es importante que la opinión pública nacional e internacional sepan primero que el mensaje es una calumnia absoluta, y ya hablaremos de eso, que es absolutamente falso lo que el tipo está diciendo y lo que la canciller o vicepresidente Marta Lucía Ramírez están haciendo. Pero es importante hablar de los mensajeros. Francisco Santos, recuerden ustedes, fue el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, que se posicionó el 7 de agosto del año 2002. En Cundinamarca existe el bloque paramilitar desde 1999. A nosotros nos empezaron a llegar amenazas desde 1966, 1996, 97 y 98. Momentos en que nosotros hacíamos el trabajo de acompañamiento a las comunidades en el tema de los derechos humanos, pero también de los derechos económicos, políticos y sociales. En Cundinamarca se crea un plan llamado el Plan Candado, que es creado por el grupo paramilitar las Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso en repetidas ocasiones ha denunciado, y ustedes pueden escucharlo, cuando denuncia que Francisco Santos les pidió a las autodefensas crear un bloque de paramilitares para proteger a Bogotá. Según ellos, porque las manifestaciones que habían alrededor de Bogotá, las que hacíamos nosotros, no solamente nosotros, sino la gente de Fusagasugá, Pandi, Zipaquirá, etcétera, por los derechos económicos, eran manifestaciones de guerrilleros, cosa que están diciendo ahora mismo también, ¿verdad? Este señor, cuando manda crear ese grupo paramilitar, son palabras de Salvatore Mancuso, denuncias de Salvatore Mancuso, ¿cierto? Él ya sabía que los paramilitares cortaban cabezas, que descuartizaban y que trabajaban con el narcotráfico. Hay fotografías de este señor Francisco Santos abrazado con reconocidos parapolíticos de la costa atlántica y narcotraficantes, igual que hemos visto a Uribe y a Ñeño Hernández abrazado con narcotraficantes. Entonces, este señor, en el concepto personal, es el autor intelectual de la muerte de Aldemar Campos, del compañero Juan Borges, profesor,
y de cientos de personas desaparecidas y asesinadas por el bloque capital porque él lo mandó construir. Estamos hablando entonces que el embajador de Colombia en los Estados Unidos actualmente, que estamos viendo en cámara, que pertenece a la oligarquía colombiana, que ha mentido históricamente desde el periódico El Tiempo cuando lo tenían ellos, y que siempre han estado en posiciones de gobierno, ya sea como vicepresidente, ya sea como ahora como embajador, es básicamente una cara realmente indeseable para un pueblo colombiano tan trabajador, tan digno como el colombiano. Este señor no nos representa, pero sí representa, desde luego, la mentira y la impunidad que está llevando allá, pero representa un sector de la oligarquía vinculada al paramilitarismo y al narcotráfico. Ese es el señor Francisco Santos. Sí, ese Gerardo. es uno de los voceros. Gerardo, permítame, también le pregunto, ahora mismo la vicepresidenta y hoy canciller Marta Lucía Ramírez también ha estado en los Estados Unidos hablando con congresistas, con ejecutivos del gabinete de John Biden. Se ha hecho viral que la vicepresidenta Kamala Harris no la ha atendido, pero la pregunta es, ¿usted podría atreverse a dibujarnos cuál es como la posición del gobierno de John Biden en esta coyuntura histórica que vive Colombia? Esta pregunta se la hago porque usted, que salió de aquí como sindicalista, usted sabe que históricamente el pueblo colombiano trabajador, sindicalista, el movimiento campesino, el movimiento comunero, el movimiento barrial, ha sido siempre muy desconfiado de la posición de los gringos, que se llama aquí así en genérico. Y siempre se ha planteado de que al final los gringos terminan abrazando a los gobernantes de turno, por sátrapas que sean. En este momento, ¿cómo usted nos puede dibujar la posición del gobierno americano frente al gobierno colombiano? Gerardo. Gerardo. Hola. Sí, lo escucho. Sí, señor, lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha bien? Sí, ¿usted me escuchó toda la pregunta? A ver si la capté bien, porque la señal no es muy buena. Seguramente nuestros amigos, o no tan amigos que nos escuchan, ayudan a dañar la señal, quién sabe. Sí. Pero sí, entiendo. La pregunta es que describa un poco frente a la desconfianza que el pueblo colombiano o los movimientos sociales tienen frente a todo lo que represente gringo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Bueno, correcto. Entonces, te escucho. Vamos con eso. Pero antes de eso, estábamos pasando a Marta Lucía Ramírez. Bueno, esta señora, como todos ustedes lo saben, que finge como como vicepresidente, ahora como canciller, es la misma de la Operación Orión, que junto con el señor Montoya, el general Montoya, hicieron prácticas genocidas en las comunas de Medellín. Esta misma señora, todos lo saben y debemos recordarlo una y otra vez, para que entendamos que esa canciller es una canciller vinculada históricamente a escándalos de narcotráfico. Su hermano, no hay delito de sangre, desde luego, pero ella pagó $150,000 para exonerar a su hermano en materia de temas de narcotráfico. Y eso es una verdad jurídica, no de acá, sino en Estados Unidos. Estados Unidos debe tener claro con quién está conversando y nosotros nos encargaremos de eso. Nos estamos encargando de eso a través de nuestros sindicatos en los Estados Unidos. Esta señora, a la vez, y disculpe porque yo soy del pueblo colombiano, lo sabe, pero hay que repetirlo. Esta señora tuvo negocios con Memo Fantasma, que según los analistas políticos es una combinación entre Pablo Escobar y Carlos Castaño. Es decir, narcotráfico y paramilitarismo, pero un señor refinado que hacía negocios de finca raíz con esta señora. Yo le pregunto al pueblo colombiano, ¿qué debemos sentir y pensar frente a una diplomacia paramilitar y mafiosa? Es una vergüenza, absoluta vergüenza.
que Colombia tenga a 2 personas vinculadas al paramilitarismo, ¿cierto? Y también a grupos terroristas, porque las AUC están en la lista de terroristas de la lista Clinton. Dicho eso, ¿qué puede pensar Biden? Hay 2 cosas que debemos tener muy en cuenta. ¿Quién elige los presidentes, representantes y senadores en los Estados Unidos? Las grandes corporaciones, para que no nos llamemos nosotros a engaños. El presidente de Estados Unidos es un gerente de intereses. ¿De quiénes? De las grandes multinacionales, del petróleo, del oro, de los recursos naturales, etc. Quienes financian a esos presidentes y a buena parte del Senado, la mayoría republicana. Esa es en una parte, aquí en la mano, digamos, derecha. Y en otros sectores, quienes gobiernos, ¿cierto? Son sindicatos. Se pronunciaron a favor de esta lucha en este momento. El gobierno de Biden, decir que no es nada diferente al de Hillary Clinton, cuando estaba Obama. Sabemos que eso entre republicanos y demócratas las diferencias son pues muy pocas realmente cuando se trata de materia internacional, porque igual invaden Siria, muere Gaddafi, en el problema de Palestina hay bastante discusión, ¿verdad? Pero hay un sector progresista con el cual los obreros, los trabajadores y los movimientos sociales nos identificamos y formamos parte de ellos. Quiero recordarle a la audiencia que buena parte de los colombianos que estamos allá, la mayoría de colombianos, hacemos trabajos de servicios muy dignos, igual de digno que el colombiano que es médico o está en la NASA. También habemos los que lavamos baños, limpiamos, somos enfermeros o enfermeras, somos los que hacemos ese tipo de personas. Pertenecemos a sindicatos y en esos sindicatos pagamos DUS, o se llama aportes sindicales, y aportamos ideas políticas también. No solamente colombianos, sino latinoamericanos. Y hay una fuerza también que nos hemos unido en estos momentos, porque también hay una explotación terrible en los Estados Unidos. Esos grupos de presión optamos por apoyar a Bernie Sanders para la presidencia. Para que no ganara Trump, Biden pidió a Bernie Sanders, ¿cierto? Y se llegó a un acuerdo con una agenda. Y en esa agenda es que nosotros estamos amparados para exigir que el Congreso de los Estados Unidos, ¿cierto? Sabiendo que hay matices y sabemos que incluso en el Partido Demócrata hay gente de demócratas pueden escuchar declaraciones de algunos senadores de la Florida, republicanos y demócratas, apoyando la barbarie que aquí está ocurriendo y apoyando a este señor Duque, Uribe, que es lo mismo. Hay otro sector que firmó una carta con el senador McGovern de Massachusetts, ¿cierto? 55 de ellos firmaron una carta, que la tengo en la mano, podemos después referirnos a ella, exigiéndole al Departamento de Estado de los Estados Unidos tener una posición más firme, porque el Departamento de Estado sacó una comunicación realmente vergonzante para alguien, un país que se llame demócrata. Queremos es con toda claridad que el Departamento de Estado primero no siga certificando a Colombia en materia de derechos humanos, lo cual es una vergüenza ahora e históricamente, porque el Departamento de Estado sabe perfectamente, como lo sabe el mundo entero, que este país, Colombia, viene siendo gobernado por el narcotráfico y por el terrorismo hace mucho tiempo, aún más desde el 7 de agosto del 2002, cuando el mismo Salvatore Mancuso dijo que tenían el 40% de congresistas mismos que negociaron el Tratado de Libre Comercio. Y la gente, y yo invito a que miremos esto en una perspectiva histórica. Los tratados de libre comercio no son tratados, fueron imposiciones que se hicieron asesinando y haciendo un genocidio en contra del movimiento sindical colombiano. Sindicato al cual yo pertenecía, Sinaltrainal, vio morir a 25 de sus dirigentes, pero eso no es atípico. En Colombia se han asesinado, y ustedes lo saben y debemos recordarlo, ¿sí?, más de 3.000 dirigentes sindicales. Eso es un genocidio.
entendido el genocidio como la eliminación sistemática a un grupo humano por razones políticas, por razones raciales, ¿verdad? O por razones políticas. Del mismo modo, un genocidio contra el movimiento indígena. Del mismo, el esposo de Aida Colcué fue asesinado y otros dirigentes indígenas. Jugaron fútbol con la cabeza, después de quitarle la cabeza a nuestros dirigentes afro en Cacarica. Y eso no lo podemos olvidar. Y eso se dio, ese otro genocidio, allá llevamos 3, el genocidio contra la Unión Patriótica, el genocidio en contra de líderes sociales que seguimos viendo. ¿Por qué razón los Estados Unidos siguen certificando a Colombia en materia de derechos humanos? Ese es un cuestionamiento que lo hacemos aún viviendo allá los colombianos. No vamos a tomar Coca-Cola, como algunos piensan. Allá vamos también a luchar en un territorio donde la democracia está cuestionada en el seno de los mismos Estados Unidos. Y nosotros no estamos pidiendo un favor. Nosotros estamos exigiendo que el Departamento de Estado sea absolutamente claro, que más senadores y congresistas firmen una declaración para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se haga presente ahora en Colombia. No cuando la señora amiga de Memo Fantasma, la señora Marta Lucía Ramírez quiera, porque quieren borrar las evidencias. Gerardo. Queremos que se recorte el gasto militar y es el contenido de la carta, Alberto. Gerardo, pero frente a todo eso que usted... Sí, señor, lo escucho. Frente a todo eso que usted nos está explicando, llama la atención que también hay una noticia en circulación según la cual John Biden está pidiendo al Congreso americano aprobación de una ayuda adicional a Colombia por cerca de 550 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿esa ayuda para qué es? ¿Para sofocar el movimiento social, para sofocar esta protesta, para ayudarle al país a resolver problemas de infraestructura, para becar estudiantes, para generar nuevos puestos de trabajo? Porque uno lo que siente es que hay mucha declaración, hay mucha retórica de los organismos internacionales, pero a la hora de la verdad, en el día a día, aquí uno siente que la gente está desamparada, que el gobierno se da el lujo de no dejar entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que devuelve al delegado del Papa, que no permite que vengan organizaciones de juristas a verificar cómo está la situación en Colombia. Entonces, sí, hay mucho comunicado, y yo esto quiero que me lo entienda, para que usted lo pueda explicar, mucho comunicado bien intencionado, por ejemplo, de los organismos sindicales americanos, pero esos comunicados no pasan de eso, de ser un comunicado donde se exige, pero no hay dientes para que esto pueda concretarse. Y mientras uno ve que el gobierno sigue aquí imponiendo a sangre y fuego el orden, y uno dice, pero es que no tiene, la comunidad internacional no tiene cómo controlar esto, y cómo el gobierno americano está ahora diciendo que le va a mandar una ayuda adicional a Colombia de 550 millones de dólares. Ayúdenos a entender eso. Bueno, sí, señor. Piensa de ellos, piensa mal y acertarás. Desde luego que hay un bloque dominante, muy poderoso, de las transnacionales presionando para seguir haciendo lo que ya han hecho. Y es sembrando miseria, sembrando guerra y sembrando destrucción en los países del mundo y particularmente en Colombia. Recuerden ustedes, o recordemos todos, que Colombia es el primer país de Sudamérica y para los Estados Unidos, republicanos y demócratas, es el país con la democracia más estable del hemisferio occidental, en lectura de ellos, y es el país que ha sido amigo de Estados Unidos y el amigo más confiable. Eso por una razón sencilla. Es que las grandes transnacionales que fueron juzgadas, y esto es muy importante, que no es un rumor, durante 3 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos hizo investigaciones y testimonios donde se encontró que 32 transnacionales estaban promoviendo, financiando y desarrollando grupos paramilitares que han convertido
convirtieron a Colombia en la segunda tragedia humanitaria más grande de este planeta y la primera en desplazamiento y la primera en todo el mundo en desaparición forzada de crímenes atroces. Eso no fue un policía o dos policías desadaptados o manzanas podridas, no. Eso es una doctrina que viene de la Escuela de las Américas de Columbus, Georgia, que antes estaba en Panamá. Y entonces lo que hacen las corporaciones, o los imperios en este caso, o los globalizadores para ser más moderado, ¿cierto? Es que ellos crean una política económica, después crean una política militar y crean una política paramilitar. Y hay que entenderlo en el contexto histórico. Entonces, esos señores son una fuerza que sigue y persiste, y no me cabe duda que el dinero que ellos están pidiendo es para masacrar al pueblo colombiano. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en el año 2008, encabezado por el señor Adolfo Pérez Esquivel, condenó a la nación y a esas 32 transnacionales por ese tipo de crímenes de lesa humanidad. Son las mismas que hicieron el lobby para imponer el Tratado de Libre Comercio, y son las mismas que están imponiendo en este momento, ¿cierto?, la cuota militar y paramilitar para que las reformas, por ejemplo, la tributaria que todos sabemos, por eso Duque exonera de impuestos a las grandes corporaciones y a los terratenientes en el año 2009. O sea, eso no es en el año, 2019, hace apenas 2 años, para que esos dineros los pague el pueblo. Eso es lo que nos trae a colación en esta lucha. Sí. La privatización energética, la privatización del sistema educativo, la privatización del sistema de la salud, es un negocio que ellos ya tienen proyectado en utilidades a largo plazo. Y sucede que un pueblo digno, que está cansado de tanto abuso, decidió decir no más. Entonces aquí lo que tenemos, para ser claro, son dos fuerzas en contienda. Una fuerza mafiosa, entendida la mafia como la asociación de diferentes sectores para imponer un modelo de seguridad de manera perversa y utilizando todos los métodos nada éticos, eso es lo que es la mafia, ¿cierto?, para asegurar sus recursos económicos y su seguridad para ellos. Y esa mafia está combinada aquí entre los terratenientes ricos de este país, el narcotráfico y las grandes transnacionales como Coca-Cola, Chiquita Banana, Oxy Petroleum y otras que ustedes ya saben, Drummond, en todos los sectores energéticos. Y esa es la fuerza que está buscando más dinero en los Estados Unidos, y por eso Marta Lucía, parte del narcotráfico, parte del paramilitarismo, Pacho Santos vinculado también a él, están yendo a los Estados Unidos a hablar a puerta cerrada con senadores y congresistas para crear una narrativa. Ustedes ya conocen la narrativa, que estos son desadaptados, que los muchachos atacaron a los pobrecitos policías, que hay grupos de guerrilleros infiltrados, etc. Esa es la narrativa de ellos. Por eso es tan importante, y yo le agradezco de verdad, José Alberto, en que comprendamos que esta es una discusión en las calles, pero es una discusión política y es una discusión dialéctica que tenemos que elevar desde la calle, pero también buscando a los colombianos que hoy están en el mundo, en Europa, en Latinoamérica, para que continúen en las calles. Y aquí va una cosa hermosa y positiva, Alberto. La gran noticia que el movimiento social, que la gente, los jóvenes, adultos, han hecho en las calles con la dignidad, con creatividad, con baile, con conciertos, con la movilización, tomando las calles, es que ha inspirado a otros colombianos en el mundo a hacer lo propio. Vimos las marchas de Nueva York. Yo vengo de Minneapolis, Minnesota, allá donde la policía mató a George Floyd. La gente salió a acompañarnos en las marchas. El otro viernes hay otra marcha en Washington, en Inglaterra. Esos colombianos en el mundo están haciendo lobby y están hablando con los congresistas de la Comunidad Económica Europea. Aquí no nos van a asustar. Aquí los señores de la muerte no nos van a arrinconar. El pueblo colombiano está levantado y ha dicho no más aceptamos estas imposiciones aquí al interior, en el territorio en Colombia, pero también en otras partes del mundo. Sin partidos políticos, sin una agenda que sea los 3 puntos que Colombia ha orientado: vida, paz y democracia. Tenemos también senadores como McGovern, tenemos aliados como Keith Ellison, que es fiscal en Minnesota,
teníamos otros aliados, 55 aliados en el Congreso, y vamos por más. Y la forma de hacerlo es llevar nuestra verdad. La están recogiendo, hay voceros, Temblores, que es un grupo de derechos humanos, ya ha enviado sendas comunicaciones, más de 500 videos. Dos senadores colombianos, Gustavo Bolívar y Alexander López, fueron a Estados Unidos. Nosotros nos reunimos con ellos y organizamos una reunión con estas centrales obreras que yo le he mencionado. La ASIO, los Teamsters, la SEIU, que son millones de personas sindicalizadas en Estados Unidos, que son una fuerza. Esa es la estrategia, llevar nuestra verdad. Y para eso estamos pidiendo también una audiencia en Washington y también en la comunidad europea, en el Parlamento, para que las víctimas sean escuchadas. Eso es, Alberto, un poco para colocar en contexto el balance de poderes. Sí, ellos tienen mucho dinero, sí, ellos tienen aviones, sí, ellos son capaces de matar y destruir, pero les tenemos una buena noticia, una excelente noticia. Aquí estamos nosotros, sin dinero, sin odio, sino todo lo contrario, con amor, con creatividad y con la verdad, buscando que esto sea una cuestión pacífica, que dialoguemos. Y quiero decir esto, ayer alguien muy querido para mí me preguntaba, ¿pero qué más quieren si ya se acabó la reforma tributaria, la reforma a la salud? ¿Qué más quieren que les den? Nosotros no queremos que nos den nada. Nosotros queremos es que nos devuelvan lo que se han robado. Eso es lo que está pidiendo el pueblo en las calles. Estos bandidos que están en el gobierno se han apoderado de billones y billones de pesos cada año y se han enriquecido. O los hijos de Uribe consiguieron todos esos millones y esos grandes almacenes trabajando como torneros o como taxistas o como zapateros. No, fue robando, utilizando el Estado, el gobierno y su posición de privilegio para saquear el pueblo colombiano, y creen que esto es una platanera o un potrero de vacas donde van a seguir ordeñando al pueblo, y eso el pueblo ha dicho basta. No queremos que nos den nada, queremos que haya democracia, porque esta platanera también es de nosotros, y nosotros no somos ni sus hormigas ni sus parásitos, somos seres humanos, que como lo escuché en la Y de Palmira hace 3 días, o lo escuché en las barricadas de Cali, cuando le preguntaba a esos jóvenes sin armas, porque yo los vi y los tengo filmados, y sus testimonios son de amor y son de paz, los vi, pero están siendo provocados. Gerardo. Y por eso es tan importante que no caigamos en este tipo de situaciones. Sí. Gerardo, sí, señor. Permítame, le planteo otra arista del tema. El sindicalismo en todo el mundo, y específicamente en un país como Colombia, está en decadencia, entre otras razones, primero por la grave amenaza o el grave genocidio del que usted ya hizo referencia, donde sistemáticamente durante muchos años han ido matando dirigentes sindicales, gobierno tras gobierno. Pero 2, porque el modelo económico que se llama neoliberal, poco a poco fue cambiando la estructura de la contratación laboral, que por consecuencia lógica generó que los sindicatos ya no tuvieran trabajadores estables, vinculados, porque hoy día el trabajo es lo que se llama trabajo basura, trabajos de 3 meses, trabajos de 6 meses, muchos sin contrato de trabajo, sino con prestación de servicios, lo que hace poco menos que imposible que la gente pudiera aspirar a una relación sindical. En tercer lugar, aunque no en casos mayoritarios, pero muchos sindicatos y sobre todo muchas centrales obreras también se quedaron anquilosadas en un pasado que las fue burocratizando y las fue volviéndose muy amables con el statu quo, al punto que perdieron la conexión con la base social. Esto quiero plantearlo porque sabemos también que en Estados Unidos y en algunos países europeos y en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadá incluso, todavía hay sindicatos de industria muy fuertes que pesan políticamente mucho
en la hora de la definición de políticas públicas. Entonces, yo quiero que usted nos diga, esa fuerza sindical extranjera, Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Australia, de Nueva Zelanda, ¿podría en algún momento ayudar a cambiar esta correlación de fuerzas tan desigual que tiene el movimiento social colombiano? Sí, tajantemente sí. Y en eso soy profundamente optimista frente a lo que nos ha mostrado la historia. Cuando el apartheid en África iba ganando la partida, parte de la salida fue que importantes se vincularon exigiendo la salida de Nelson Mandela de prisión, pero también el movimiento sindical. Los sindicatos de los estibadores se negaron a descargar buques que vinieran del apartheid y eso los bloqueó económicamente y los hizo preocupar, porque al bloque económico hay que apretarle también su economía para que nos sentemos a dialogar. Los sindicatos, compañeros y compañeras, y en esto hay que hacer claridad, no hay tarea pequeña y todas las tareas cuentan y son muy importantes. En este mismo momento, ahora, en este mismo momento, sabemos de compañeros que están en Europa, en los Estados Unidos, en Minnesota, en California, en los diferentes estados, hablando con las iglesias, hablando con los sindicatos, para ir a donde los políticos que ellos eligieron, no a pedir un favor, aquí no estamos pidiendo favores, a exigir que si están hablando de democracia, aquí hay una que está siendo afectada desde hace muchos años, ¿cierto? Y en Colombia lo que hay es un fascismo, y por eso el testimonio que estamos recogiendo y que otros han recogido y que otros llevaron a las centrales obreras, sirven como argumento verdadero frente a la mentira de Memo Fantasma, de Marta Lucía Ramírez, o del señor del Bloque Capital, el señor Don, y quiero que lo bauticemos, invito a que lo bauticemos así. ¿Se acuerdan de Don Berna? ¿Se acuerdan de Don Mario, que dan el nombre de los narcotraficantes? Estos no son señores. Don Francisco Santos está llevando esas mentiras a una élite del Partido Republicano. La estrategia es que nosotros ni queremos llegar a esas élites económicas. Nosotros en democracia tenemos que llegar a las bases. Sí, sabemos que hay sindicatos que son flojos, que no creen en el internacionalismo, pero esos sindicatos tienen base social, no solamente colombiana, sino latinoamericana. Vean, nuestro sindicato en el local 26, el SIAU, del compañero presidente llamado Greg Namaker, es un gran compañero que nos ha ayudado en esta tarea. Hablamos 7 idiomas allá, 7. Y en esta lucha hay los compañeros de Somalia, por ejemplo, los de Costa de Marfil, que son miembros de nosotros, también están escribiendo a sus países allá, buscando cartas de solidaridad para que pare la violencia. O sea, esto es un trabajo de hormigas, pequeñitas, pero muy fuertes y convencidas. Y estamos absolutamente seguros que si nosotros hacemos una estrategia y una táctica común en paz, como somos nosotros, porque esa es una lucha pacífica, ¿cierto? Como tiene que ser, pero articulada y disciplinada. Si cada uno de nosotros habla con sus sindicatos y el presidente del sindicato está muy flojo, fácil. Se convoca una asamblea en el sindicato, se plantean los argumentos, sometemos a votación y el presidente no tiene una cosa más diferente que hacer que aprobar lo que diga la mayoría. O le pregunto a los oyentes o pregunten en una asamblea quién puede estar en contra de paz, vida y democracia. ¿Quién puede estar en contra de que nuestra versión de que los gobiernos, senadores, congresistas y sectores tienen que dejar de robar? Bueno, eso lo dicen hasta los religiosos. Yo no lo soy, pero entiendo que dicen no robar, no matar, no mentir. Ayer, y déjeme decirle, Alberto, algo hermoso que yo vi en uno de los puntos, ayer, no, hace 3 días, en Cali, hay Junto al Éxito, donde hay versiones de que hubo torturas, tenemos un testimonio también del tema. Vi sectores de fe, me parecía increíble esto,
porque estamos acostumbrados a que algunos sectores están con el uribismo. No, ahí habían pastores y habían sacerdotes acompañando a la comunidad y sumándose a la agenda justa que está pidiendo el pueblo colombiano. Esto fue hermosísimo, fue increíble. Bueno, sí. Esas Gerardo, iglesias también tienen encadenamiento con las luteranas y otras iglesias del mundo que tienen que también hacer su parte para crear esa red, para parar esa violencia de parte del gobierno colombiano. Gerardo, permíteme, te pido que hablemos de 2 temas más, o de 3 temas más. Sí, señor. Que tienen mucho que ver con el sindicalismo. El primero, en Estados Unidos, o mejor, en Colombia se intentó montar una reforma a la salud sustentada en el modelo americano, que es un modelo de aseguramiento de la salud. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿por qué en Estados Unidos, que hay sindicatos tan fuertes, allá se tiene un sistema de salud tan deprimente para los sectores más pobres de la comunidad americana? Porque todos, yo creo que cualquier colombiano tiene un familiar, un pariente, un amigo que vive en Estados Unidos y que nos dice de que allá para irse a curar hay que tener plata y hay que tener una póliza y que además uno, si no le alcanza, tiene que firmar unos pagarés y queda endeudado como cuando uno sale a comprar un carro para que le ayuden a curar su salud. Entonces, ¿por qué los sindicatos no han sido capaces de cambiar en el mismo Estados Unidos ese modelo americano de aseguramiento de la salud, que es el que pretenden ahora los gobernantes en el poder montarnos? Primera pregunta. Segunda. Sí, señor. Bueno, por favor. Segunda. Sí. Aquí nos están hablando de una reforma laboral que, como no hay trabajo, como no hay capacidad de empleo estable, entonces el gobierno y los congresistas están mostrando como muy buena fórmula contratación por horas. A mí me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes e internautas cuánto es el valor mínimo de hora, del costo de hora que se paga en Estados Unidos, para compararlo con lo que aquí se pretende pagar con base en el salario mínimo. Con base en el salario mínimo, aquí una hora valdría $5,000 pesos, o sea, $1.5. Eso valdría una hora aquí. Mientras que en Estados Unidos, y usted me corregirá, estamos hablando de 12, 15, 18 y hasta $25 la hora, dependiendo de los oficios y los sectores. Pero eso nos lo va a explicar usted. Es decir, con el cuento de que ya funciona el pago por horas en Estados Unidos y en Europa, nos quieren meter aquí el pago por horas, pero dejándonos fraccionar el salario mínimo sin un valor adicional. Y además, el tercer punto es el tema pensional. ¿Cómo está el tema pensional en Estados Unidos? Aquí en Colombia, el sistema pensional se está desmontando poco a poco, primero con los fondos privados. Ahora, la ley que viene pretende, uno, que se baje el ingreso base de liquidación, lo que indica que usted ya va a recibir menos en proporción a lo que ha cotizado. Segundo, hasta ahora se promedian los 10 últimos años, ahora se promedia toda la vida laboral. Eso afecta negativamente al trabajador. Tercero, se pretende que la pensión se termine cuando fallece el pensionado, o sea que ya no va a haber subrogación de la pensión para los sobrevivientes, para la mujer o para los hijos menores o en discapacidad. Háblenos de esos 3 aspectos que son fundamentales desde el sindicalismo americano. Sí, señor. Bueno, muy buenas preguntas, Alberto, porque creo que ese es el meollo de discusión. La gente lo tiene claro en las calles, los jóvenes lo tienen claro en las calles, porque estamos hablando de un modelo económico, básicamente. ¿Sí? Ese modelo económico lo que está tratando es de copiar un modelo que es de otro país, en otras condiciones sociopolíticas, pero quiero decirles también, voy a apagar ese teléfono un momento.
Cajamarca. Menos mal nuestra audiencia sabe, Sí. menos mal que nuestra audiencia es flexible y sabe que esto es algo también como improvisado aquí. Disculpe tanta llamada de acá. Sí. Lo primero es que es lo que es el capitalismo salvaje. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Y no crean que allá no hay pobreza, y allá hay miseria atroz. Y hay términos que describen la diferencia de clases, pero también la poca humanidad de tratar a los seres humanos. Allá incluso a los mismos blancos, tienen un tema que no es mío, obviamente no es de nosotros, pero le llaman así como basura blanca. Entonces, también los sistemas, los afroestadounidenses, hay una discriminación sistemática. Recordemos que hasta hace apenas unos 70, 80 años, ellos alcanzaron con Malcolm X y con Martin Luther King los derechos civiles. Pero la miseria que estamos viendo nosotros en los Estados Unidos, más y más carpas en parques, se ven en los parques en Minnesota, por ejemplo. Yo no veía eso hace 17 años. Y la gente está viviendo en unas condiciones muy complicadas. Lo que usted dice de la salud, pues son los grandes conglomerados de los negocios, de intermediarios de salud, quienes se quedan con ese dinero. Allá hay 12 millones de latinos perseguidos diariamente, que son las personas que no tienen documentos, ¿verdad? Y que no tienen derecho realmente a la atención básica en salud. Los mismos trabajadores, eso no es una democracia, para empezar. Si fuera una democracia, la mayoría de estadounidenses tendrían un sindicato, y no lo hay. Eso apenas, en el mejor de los casos, está sobre el 10% en el sector público, ¿verdad? Y en el sector privado, apenas como en el 7, 8%, ¿verdad? Entonces, en materia concreta, allá hay unas personas que viven para comer. Vea, hay personas, y lo he visto, que tienen hasta 3 trabajos. Dice, uno de 5 de la mañana a 1 de la tarde y otro de 3 de la mañana a 2 de la mañana, y trabajan aparte de eso es como tiempo completo, y trabajan sábado y domingo en un McDonald's, en otras cosas, para poder sostener el tipo de vida que allí tienen. Y otras personas, hay que decirlos, que tienen que enviar dinero de transferencias. Colombia tiene una muy buena parte de las transferencias de personas que trabajan en los Estados Unidos. Salvador, su primera línea de ingreso son las transferencias que vienen de Estados Unidos. Y en materia de salud y en materia laboral, solamente, y eso hay que decirlo, por ejemplo, usted hace la pregunta, el salario mínimo, depende, porque eso es por estados. El estado que más lucha, por ejemplo, nosotros en Minnesota hemos alcanzado un salario mínimo de $15, salario mínimo para la población, y va a ser progresivo, ¿verdad? O sea, hasta ahora va en $14, ¿verdad? Pero es progresivo a $15. En otros estados está en $11, en $10. Pero donde hay sindicatos, por ejemplo, en Minnesota, el salario mínimo va a llegar a los $15, y nosotros en nuestro sindicato, para los trabajadores de limpieza, por ejemplo, está en 17,50, más o menos. Y con un seguro médico que más o menos puede estar pagando el trabajador, $42 si es individual y 160 si es familiar, ganando un salario aproximado de unos de $17 la hora. El costo La salud. Arriendo, el costo Perdóname, Gerardo. Sí. Gerardo. La salud. Ese es el costo correcto, el costo de pago por salud. ¿Ah? Sí, si tú tienes sindicato, y hemos tenido que tomarnos las calles, hemos tenido que tomarnos los edificios, hemos tenido que ir a huelgas, porque eso no nos salió en un ponqué, pues. Eso fue a través de la lucha y de las huelgas. Ahora, los que no tienen, ¿sabe cuánto tienen que pagar por salud en los Estados Unidos? Ese seguro de nosotros, que el que tenemos médico, que pagamos $42, vale casi $600. Pagar salud valdría $600. Pero como tenemos sindicato y hemos luchado por él, pagamos $42. El que no tiene sindicato tiene que pagar $600, punto. Así de que la gente trabaja para eso.
Y Los esa, perdóname, trabajos y los pagos perdóname, por hora es una Gerardo, cuestión miserable. Gerardo, y Sí, esa señor. persona que no tiene sindicato y paga $600, ¿cuánto le pagan por hora trabajada? ¿Los mismos 12 o 15 dólares que ustedes lograron negociar o les pagan por debajo? Hay personas trabajando por $10 y por $9 y tiene que pagar $600 al mes de salud. Entonces, como ustedes ven, es un sistema criminal. El de Estados Unidos, el sistema migratorio es un sistema criminal. El sistema de salud es un sistema criminal también. Y el sistema de educación, los estudiantes viven toda la vida, muchos estudiantes, pagando los grandes créditos que la banca se apropia de eso. Es decir, todo gira alrededor de los bancos. La salud es negocio de los bancos. La vivienda, ustedes vieron la explosión social que hubo en Colombia, en Estados Unidos y en Europa también, gente que se suicidaba porque perdía su casa, ¿verdad? En Europa también, en España sucedió la gran burbuja inmobiliaria que quebró a miles y miles de familias. Eso en beneficio de los bancos. Es decir, toda esta situación es una situación que beneficia básicamente a la banca. Entonces, cuando aquí quieren imponernos, y no es nuevo, y usted lo sabe, José Alberto y los oyentes, la ley 50 de 1990 nos quitó la retroactividad de cesantías. La ley 100 de 1993 privatizó el sistema de salud. Las pensiones quedaron privatizadas, que es una desgracia. Aparte de esa desgracia que ya tenemos, nos quieren meter más desgracias. Pago por hora, por favor. ¿Cuántos empleados públicos acá? Mi hija, por ejemplo, trabaja. Ella no trabaja 8 horas, quiero decirle. Y ella trabaja con el sector público en Bogotá. Y mi hijo también. Ellos trabajan mucho más de 40 horas. A ellos no les pagan los 12 meses. Porque no hay un sistema de contratación en las ciudades, ni siquiera con el gobierno. Y para cuidar su puesto, cada que les quieren los politiqueros cortar la contratación, entonces tienen que durar 2 meses trabajando sin sueldo. O sea, lo que estamos viendo en Colombia es un crimen de lesa humanidad, un sistema económico que es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué razón? Ellos son conscientes que nadie no puede tener progreso social. Hay 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos suscritas el 10 de diciembre del año 1948, si no estoy mal. Yo los invito a que busquen por Google, lean artículo por artículo. De los 30, dígame cuál de esos artículos no se viola en Colombia. El artículo, para decir algo, el artículo 23, numeral 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que cualquier persona puede afiliarse en sindicato para defender sus derechos laborales. Carajo, le ha costado la vida a nuestros dirigentes sindicales. A Isidro Segundo Gil, de Sinaltrainal, a Juan Borges, de cualquier sindicato. Yo estuve aquí, a mí me echaron de muchas empresas por afiliarme a un sindicato. El artículo 24 y 25 habla de que tenemos derecho al progreso social. Léase, derecho a la salud, derecho a la salud, a la educación, al buen alimento y al ocio también tenemos derecho. En el año de 1886, los héroes de Chicago lucharon por 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. ¿Qué tenemos de eso hoy en día? Más de 100 años después, ¿qué tenemos de eso? Casi nada. Y déjeme decirles, Alberto y oyentes, una cuestión. Cuando yo era trabajador alumno del SENA, porque yo soy egresado de la Universidad del Pueblo, a mucho honor, del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje, que por los años 80 se quería privatizar ya con el programa individual modular. Nosotros luchábamos por mejores condiciones laborales, oído al tambor, por mejores condiciones laborales, porque creíamos en ese entonces, en 1980-81, que el sistema laboral era un asco, y lo era. ¿Cómo estaremos de mal que si hoy tuviéramos lo que nosotros teníamos en el año 1980 sería un acto revolucionario? ¿Estaremos tan mal que en esa época que luchábamos por mejores condiciones laborales, Gerardo, hoy tenemos menos que eso? Gerardo, en un Sí, señor. mundo donde el poder está globalizado,
no solo el político, sino el económico, y donde hoy una empresa, por ejemplo, que controle los servicios públicos en Colombia puede ser de origen español, puede ser de origen canadiense, puede ser de origen sudafricano, o un banco que presta los servicios en Colombia puede ser una filial de un banco chileno, de un banco gringo, de un banco belga, o que una empresa minera puede ser filial de una empresa árabe, de una empresa sudafricana, de una empresa americana, etcétera. ¿No será que ya llegó la hora de que ustedes, los sindicalistas, y así como los sindicalistas, los cooperativistas, que están ubicados en países, entre comillas, desarrollados, comiencen a proponer una especie de multinacional de los movimientos sociales? Es decir, que se creen grandes redes con capacidad de ejercer presión política y económica a ese capital globalizado y a ese poder político globalizado. Porque es que si no, ustedes allá en Estados Unidos, entre otras cosas por estados, logran acuerdos, pero no a nivel, a nivel del país completo, sino dependiendo de cada estado. Y aquí los sindicatos, pues muy fácilmente son acabados, así como las cooperativas también, porque no tienen capacidad de negociación, no tienen capacidad de representación y no tienen capacidad económica para sustentarse. Entonces yo digo, ¿no será que un aprendizaje de estas protestas, de estos momentos históricos que vive un país como Colombia, pero que recientemente ha vivido Chile, que también lo vive Ecuador, que lo vive Argentina, que lo vive Brasil, México, etcétera? ¿No será que hay que también copiar el modelo, entre comillas, neoliberal de la política y del capital para montar un modelo multinacional de las luchas sociales, pero que tenga capacidad de interlocución en terreno propio? O sea, que yo no tenga que recurrir a ustedes para que de allá manden una carta como sindicato A, sino que ustedes puedan tener algún tipo de interlocución propia, acreditada, en el país donde está su sindicato afiliado, y puedan ejercer presión de la mano con los sindicatos afiliados de Estados Unidos, de Canadá, de Bélgica, de España, de Sudáfrica, de Alemania, etcétera. ¿Qué puede decir de ello en estos minutos que me quedan? Sí, señor, esa es la solución. Usted la ha planteado, no hay mucho más que decir que eso. Pero eso ya viene caminando, eso ya viene andando. Pero de lo sencillo a lo complejo, se hace necesario también que aquí en Colombia los sindicatos, hay una persona que aprendí bastante, se llamaba el señor Andrés Almarales. Él hablaba del nuevo sindicalismo, y el nuevo sindicalismo es entrelazado con las luchas aquí en Colombia de los afros, de los indígenas, de los estudiantes, ¿verdad? Y entendiéndonos en esa diversidad. Primero, desde luego, y vuelvo y le repito, estamos hablando de los años 80, ¿cierto? Cuando Almarales planteó esa cuestión revolucionaria, digamos de esa manera, con el nuevo sindicalismo. Y hay sindicalismos, debo decirlo, Sinaltrainal, por ejemplo, sectores de la USO, y otros sindicatos que han dado una posición de clase muy bien definida. Pero también entendemos que hay sindicatos traidores para hacerse llamar los mejores sindicalistas del mundo y que hablen como la oligarquía de este país quiere que hablen. No, señor. Por eso es tan importante que la persona que sale a la calle gritando en contra del establecimiento y participando en las huelgas, también haga democracia al interior de su sindicato, y la dirigencia del sindicato tiene que orientarse y tiene que entrelazarse con el movimiento de los jóvenes. Quiero decir con eso que yo no veo una articulación de los sindicatos en este momento, de algunos de ellos, seguramente otros sí, con el movimiento juvenil, con el movimiento de la gente que está en las barricadas. Claro, desde luego que eso hay unos sectores que sí está viendo, pero la interlocución no puede cerrarse solamente en los sindicatos. Entre otras cosas, porque en Colombia después del genocidio solamente somos el 4% de personas sindicalizadas. Así pues somos una minoría de la minoría. Las mayorías no tienen sindicatos, tenemos que, como decía don Pablo García, darle el corazón a las masas e ir y estar con ellos. Y a nivel internacional, recordemos que fue la pandemia la que trató de opacar ese ventarrón y ese huracán que venía desde Chile.
luchando precisamente por lo mismo, porque tenemos un enemigo común, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y unos gobiernos títeres que no hacen respetar la soberanía y la voluntad popular. En Europa, vuelvo y repito, la gente que salió a marchar en Nueva York no solamente eran colombianos, allí habían nicaragüenses, allá habían latinos, allá habían africanos. Y esta lucha, ya no es un paro, esto no es un paro. Esta explosión social que el mundo está viendo, muchos sectores no la están viendo dormidos, sino están participando activamente. Y esto es una experiencia no solamente para los colombianos, sino para el mundo entero, que somos capaces de enfrentar a las grandes élites y a los grandes conglomerados económicos. Y usted lo ha dicho, Luis Alberto, no tengo que agregar nada más a lo que usted ha dicho. Decía Tomás Sankara, un líder africano de Burkina Faso, ¿cierto? O inventamos o perecemos. O inventamos o perecemos. Y esta rabia que sentimos y esta frustración tenemos que volcarla en fuerza creativa, no solamente teórica, sino práctica. Eso que usted está planteando básicamente es una orientación que recibimos de la bienvenida, pero también que está ocurriendo. La UNI, es un sindicato mundial, ¿cierto? Está también integrada a la carta que ustedes podrán encontrar seguramente en las páginas de Canal 2 de Cali, y que seguramente ustedes la pondrán en su Facebook para que la lean en detalle. Aquí hay unos contenidos que nosotros como trabajadores ayudamos a construir y que está siendo apoyado por millones de sindicalistas de Estados Unidos, pero lo propio está haciendo la gente en Europa. No crean que la gente está solamente manifestándose en la calle, los colombianos y los aliados. Estamos buscando amigos, ¿verdad? Para que por fin Colombia tenga soberanía y podamos quitarle el poder a las mafias que dirigen este país, y por eso están asustados. Por eso quieren bravuconear. Por eso hay que volver a escuchar La Ley del Embudo, esa canción que debió ser un himno según algunos lo invitaban a hacer. Lo ancho para ellos, lo angosto para uno, y porque están armados se hacen los valientes. Pueden traer la ayuda militar que quieran, pero aquí hay un pueblo con dignidad, entrelazado y de la mano. En este momento, el conflicto, aparte de lo que está pasando en Palestina y en Israel, los ojos están volcados en lo que está pasando en Colombia, y en eso tenemos una gran responsabilidad. Es por eso que el comportamiento disciplinado en cada barricada, en cada asociación, en cada organización, tenemos que estar hablando de política, tenemos que estar hablando también de la ética revolucionaria, déjeme decirlo, ¿cierto? En que no podemos convertirnos en ellos. Si hay un detenido, si hay personas que vienen a provocar, y las mismas comunidades, como lo hicieron en Palmira, los lograron arrestar, hay que llamar a la Cruz Roja, a los derechos humanos, y entregar al detenido sin hacerle daño. No nos dejemos provocar. Nuestra lucha no solamente tiene pasión, también tiene lógica, pero requiere alto nivel de compromiso que ya se ha demostrado, disciplina en la tarea que ya se ha demostrado y que hay que fortalecer, y creatividad, artistas tocando su violín, filarmónicas en la calle, baile. Aquí no nos vienen a desesperanzar y tenemos que integrarnos con el mundo. Por esa razón, los testimonios que recogimos, y yo quiero a través de su canal agradecerle a los muchachos de Palmira, de Jumbo Valle, de los diferentes puntos, de los muchachos de las universidades, darle las gracias por sus valiosos testimonios, cargados de amor. Yo no vi odio, yo no vi armas en las barricadas, eso es mentira. Y ese testimonio lo estoy llevando, ¿cierto? Y lo estamos enviando a los obreros de Estados Unidos y de Europa, al internacionalismo, para que comprendan que esta lucha tiene pasión, pero también tiene lógica. Gracias, Gerardo. Ha sido un testimonio muy importante y yo diría que estratégico en este momento que vive el país. Permítame agradecerle y cerrar con el siguiente comentario editorial. Ayer, en la noche, recibí un mensaje de una colega periodista de Bogotá que leo a partes de lo que ella me escribe para entender el trasfondo de su mensaje. Muy preocupada, muy cuestionada por la degradación de los acontecimientos. Yo no justifico esta violencia tan degradante, pues en aras de la justicia todos terminaremos siendo cómplices de hechos atroces como los de ayer. Entonces me pregunto,
Si terminamos siendo iguales a los que combatimos, ¿vamos a dejar un mundo sembrado de odio y de rencores? ¿Dónde está el cambio? Horrible la escena de patear un moribundo y la sola idea de incinerarlo. ¿Qué clase de sociedad somos? ¿En qué nos diferenciamos del contrincante? Al final, ¿seguimos siendo monstruos y entonces cambiaremos unos monstruos tal vez por otros peores? Es la pregunta que hace una colega angustiada por los hechos que ayer ocurrieron en Cali y particularmente en el entorno del barrio Junín de nuestra ciudad. A eso yo le agrego el último mensaje de Gerardo Cajamarca. Nosotros no podemos equipararnos al odio con el que están las fuerzas del establecimiento en el poder maltratando a la población. Si respondemos con odio y si respondemos con sevicia y si respondemos con esta agresividad letal, quizás podamos terminar venciéndolos en el campo abierto de la batalla física, de la batalla frente a la muerte, pero habremos perdido todos. Y especialmente habremos perdido esos muchachos que están dando su cuero, como ellos lo dicen, porque Colombia tenga un oxígeno distinto, y habremos perdido todos quienes de una u otra manera estamos poniendo nuestro grano de arena para que ellos tengan voz y tengan rostro, pero también para que Colombia tenga derecho a otra verdad y a otro amanecer. Yo me plego totalmente al llamado de la colega de la que acabo de leer una parte de su texto y a lo que acaba de invitarnos Gerardo Cajamarca. Hoy, más que nunca, los muchachos, y este es un llamado a los muchachos de las barricadas, en Colombia, en el Valle y en todo el país, no podemos caer en la trampa de convertirnos en guerreros monstruosos. Tenemos que mantenernos en el pedestal de ser guerreros por una justicia distinta, por una inclusión social real, por una economía diferente y por una política distinta también. Pero no podemos quedarnos en el terreno burdo, mezquino y criminal de las armas. Ese apuntará siempre al cuerpo y a los cráneos de nuestros semejantes, pero disipará con la muerte de ellos las ideas que le dan fuerza a la sociedad en su conjunto. El llamado que hacemos es a organizar esa energía nuclear que hay hoy en todas las barricadas. Y yo sí lo digo, y lo repito como lo he dicho antes, el monstruo del establecimiento en el poder está herido de muerte. Y oiga, lo repito, está herido de muerte. Por eso está haciendo de las suyas. Por eso hoy se está apalancando en su doctrina de seguridad en civiles cubiertos por las fuerzas militares y de policía que usted y yo pagamos. Han convertido a la policía y al ejército en ejércitos privados, al servicio no de quienes quieren vivir en el país, sino de quienes quieren seguir viviendo del país y que no quieren soltar la teta del erario público, que no quieren soltar la teta de los negocios mal hechos, que no quieren soltar la teta de esta codicia de parentelas a merced de mantener al 90% y más de la población en situaciones de ostracismo social, económico y político. Pero igual, así como debe ser beligerante el joven que se pone al frente para mantener su dignidad, debe serlo para no caer en la tentación de las armas y menos en la tentación de la violencia física. Yo sé que es difícil,
porque es un ejercicio espiritual muy hondo. Pero hoy, más que nunca, debemos hacerlo si queremos que de estas jornadas que ya cumplen un mes, brote la esperanza por un país distinto. Ese es el llamado. No estamos llamando a entregar el derecho de los muchachos a ellos construir el país que van a vivir. No estamos haciendo ese llamado. Estamos haciendo el llamado a que se deben organizar, a que deben comenzar a escuchar voces y relaciones y experiencias que enseñan algo que en política se llama la acumulación de fuerzas. Si yo salgo corriendo a toda mi capacidad de velocidad para correr 10 kilómetros, por pulmones que tenga, cuando lleve 500 metros recorridos, ya comenzaré a desfallecer en el paso. Pero si yo me preparo como fondista, aprenderé desde el principio que el secreto del fondista es poner un paso y mantenerlo. Eso se llama acumulación de fuerzas. Acumulación de fuerzas que significa que si nos están matando, pues abrámonos del campo. No demos papaya para que nos sigan disparando al cuerpo. Habrá que encontrar otros mecanismos creativos para mantener esta protesta que es legítima y que nosotros desde esta tribuna estamos cubriendo porque consideramos que es nuestro deber ético, periodístico y político como ciudadanos colombianos. Hoy no hay ningún poder legítimo que defender. No es al gobierno de Iván Duque que hay que defender. No es a los partidos en el gobierno a los que hay que defender. No es una institucionalidad mentirosa y cooptada por el narcotráfico, por el paramilitarismo y por fuerzas criminales la que hay que defender. Hoy, la única institucionalidad que hay que defender es la de esos muchachos, es la de esas barriadas que están poniendo el pecho para que Colombia tenga un nuevo amanecer. Buenos días. Con el pago de tus impuestos, Cali se transforma. Si estás al día en las vigencias anteriores, obtén el 15% de descuento en el impuesto predial 2021. Realiza tu pago en los puntos autorizados o en www.cali.gov.co. Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reservas de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020.